Muy buenos días, mi nombre es Juan Andrés Mojica Suárez, soy estudiante de la Universidad de Pamplona, programa Ingeniería Eléctrica. El día de hoy les vengo a hablar acerca de un tema de mi carrera y acerca de ingeniería eléctrica, acerca de la electricidad. Sobre la electricidad es un fenómeno físico que tiene que ver con la interacción de dos partículas, ellas son llamadas protón y electrón. Gracias a la atracción que existe entre ellas, las partículas las podemos encontrar en toda la materia. Estos descubrimientos vienen desde el año 600 de Cristo, que decía que ya se hablaba la palabra electricidad, que proviene del griego ámbar. Y en adelante se fue hablando de electricidad, de sus casos, de sus formas de verla, de visualmente, mentalmente, hasta un filósofo físico llamado Nikola Tesla. Fue el hombre que iluminó al mundo. Fue el que transformó la corriente continua en corriente alterna. Este físico es el padre de la electricidad, ya que se dice que él fue el que creó las bobinas más grandes que existen en Estados Unidos, y de ahí provienen los circuitos eléctricos, que es el tema que ya les vengo a hablar el día de hoy. Entonces, los circuitos eléctricos son muy importantes en nuestra vida cotidiana, los encontramos en todo lado. El circuito eléctrico es el conjunto de elementos conectados entre sí por donde pasa corriente eléctrica. La corriente eléctrica es el flujo de electrones que haga dentro de un conductor de electricidad. Los conductores tienen que ser cobre, plata, etcétera. Esto quiere decir que siempre y cuando se tiene en cuenta un circuito eléctrico cerrado, iba a propagar electricidad formando conductores de resistencia a resistencia, donde podemos encontrar éxito en nuestro experimento. Algunos elementos de los circuitos eléctricos son generadores, conductores, receptores, elementos de mano de control, elementos de protección. Dentro de los generadores, se puede decir que son los que producen la corriente eléctrica en corriente alterna. Es el paso de una corriente a otra corriente. Entonces, la corriente continua, dentro de la corriente continua podemos encontrar las pilas, los generadores, y dentro de la corriente alterna podemos encontrar solo los alternadores. Dentro de los conductores, podemos decir que es por donde pasa la corriente eléctrica, por donde vaga la corriente eléctrica, de un lado a otro en un circuito eléctrico. Esto puede ser cable de aluminio, cobre, son unos buenos conductores. Otro elemento son los receptores. Los receptores son los que transforman la corriente eléctrica en otro tipo de energía. Puede ser bombilla, una lámpara, bueno, etcétera. Elementos de mando o elementos de control permiten dirigir o controlar con voluntad el paso de la corriente eléctrica. Son interruptores pulsadores. Eso lo podemos encontrar en nuestra casa cuando prendemos o apagamos el bombillo. Los elementos de protección para un circuito eléctrico, la forma en proteger circuitos cuando hay peligro entre ellos, ya sea que se queme un cable. Y esto, el control de estos elementos lo llamamos fusibles. Eso es una pequeña definición acerca de los circuitos eléctricos. Y estos circuitos eléctricos los podemos encontrar en nuestra casa, en nuestro televisor, computadora, en nuestro DVD. En todo tenemos circuitos eléctricos. Entonces, los circuitos eléctricos fueron descubiertos
y traen nuestra facilidad de vida en la humanidad. Entonces, esto es una breve explicación sobre la electricidad y sobre los circuitos eléctricos, que es el tema que he escogido el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Y ingeniería eléctrica motiva a saber que podremos controlar todo lo imaginable. Gracias.